mi pregunta sí va dirigida hacia cuál sería quizá un consejo para que nosotros podamos vincular con este tipo de trabajo. Bueno, ¿cómo decirlo? Yo creo que la trayectoria personal, académica de cada persona responde a sus experiencias vividas. En mi caso, bueno, como dijo Enrique, yo soy de la primera generación de sociología aquí en la Universidad Autónoma de Puebla, que fue de 2000 a 2004. Y una de las grandes debilidades que tuve yo en mi formación, y siempre lo he dicho, es que, bueno, primero me pareció que fue una licenciatura creada al vapor, que una licenciatura en la que no teníamos profesores, en primer lugar sociólogos, la mayoría eran abogados, eran economistas, antropólogos, y yo no tengo nada contra la formación, yo no soy un purista de la disciplina, ¿no? Al contrario, yo creo que la teoría crítica nos mostró que o haces teoría tradicional o haces teoría crítica, ¿no? O sea, el debate no es si es disciplinario o interdisciplinario, o haces teoría crítica o haces teoría tradicional. Pero bueno, entonces, mi generación, y yo creo que por lo menos las tres que siguieron, tuvimos no sé, o igual y fortuna, de haber tenido profesores que no nos fomentaban, si usted quiere, la reflexión teórica. Me parece que los profesores en ese momento creían que lo que iban a egresar eran cuadros para los que hacen las encuestas. Los encuestólogos, por supuesto. Ajá, para los hacer estudios de opinión pública. Sí, ajá, eso, ¿no? Sí. Para no sé, yo creo que eso tenían en mente, ¿no? O capacitadores de los programas de desarrollo social, ¿no? Cosas así, sí, ¿no? Sí. Porque cuando uno intentaba plantear, digamos, investigaciones, ya digamos en un nivel teórico, ¿no? De ponernos a discutir, ellos nos decían como, pues, no tiene caso, ¿no? De hecho, decían que estábamos produciendo investigaciones ensayísticas, y yo lo sentía que era más como por burla y defenestración que realmente por una cuestión. Y yo creo, bueno, ahora me lo explico ya a años, plus, ¿no? Por dos motivos. El primero, evidentemente, porque no se fomenta la lectura en este país, ¿no? Ni en la universidad menos, que es lo más interesante. Eso por un lado, yo me parece que se ha agudizado el envilecimiento en la academia mexicana. Y por el segundo lugar, también es reflejo de la colonialidad del saber y del eurocentrismo. Es decir, a nosotros no solo nos están haciendo países de maquila, países de obreros, sino al mismo tiempo, también en términos académicos, nos están haciendo sucursales de pensamiento. Es decir, aquí usted encuentra la sucursal de lo que escribe Jürgen Habermas, la sucursal del pensamiento de Locke, ¿no? Pero no nos hacen discutir con estos autores y crear una nueva propuesta. Y a mí me parece que es ocioso, porque evidentemente América Latina ha sido espacio de aportaciones a nivel global, como fue la teoría de la dependencia. No podríamos entender balance. Es más, yo diría que los primeros pensadores que entendieron la globalización fueron los teóricos de la dependencia, ¿no? No se lee, ¿no? Yo descubrí la teoría de la dependencia con otros amigos, con otros colegas, pero digamos fuera del aula. Nadie me habló, por ejemplo, del famoso sociólogo Orlando Falsborda, ¿no? Que propuso el proyecto Acción Investigación Participativa. Teología de la liberación lo escucha fuera del aula, ¿no? Y estos pensadores, como son los que hoy se conocen como el giro decolonial, nosotros ya imagínense, desde el 2000, 2001, cuando empezaban ellos a producir, uno tenía que escaparse al Colegio de México, que son los primeros que hicieron una como antología, para empezar, cuando aquí nuestros profesores, docentes, uno mencionaba a Quijano y ni idea, no sabían ni quién era, ¿no? Entonces yo creo que también fue resultado de ese eurocentrismo, que creo que todavía está vigente en algunos espacios académicos en el país y en América Latina. Y lo más triste, Luis, es que hayan pasado años. ¿Cuántos años desde entonces? 18 para ti. Y el tiempo parece que no ha puesto hora, el tiempo se ha detenido y sigue exactamente el mismo tema. Porque la crítica que estás haciendo a la Academia Mexicana de como sucursales del pensamiento, que me parece una expresión demoledora y cierta, por eso es demoledora, pues aplica para el 2000, y aplica para el 2018, aplica para esta universidad y aplica para muchas otras. Y realmente lo que no sea sucursal de pensamiento es un esfuerzo individual o es un esfuerzo de un grupo contra las variables del sistema.
Tienes una serie de entrevistas, Las dudas de Dios, por ejemplo, que es una serie de entrevistas. Me llama la atención que hay un teólogo que entrevistas, Leonardo Boff, y que también revisas en tu texto del Camino de las Fieras de Pablo y Benjamin. Acaba de venir Boff, hace nada, lo invitaron a Ibero, lo invitaron los jesuitas, a Ibero de México. Y un teólogo, con el respeto, con la altura de Boff, está esperanzado, y utiliza la palabra esperanza, sabiendo lo que implica esa palabra, está esperanzado por la elección y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tú que has trabajado teólogos, tú que has entrevistado al propio Boff, ¿qué opinión te merece? Bueno, tengo que decir que la tesis de doctorado que yo realicé en París, me especialicé en la historia intelectual de él, ¿no? Es un autor que he leído, incluso conoces bien. Lo entrevisté en Suiza, en Lausana, en el 2008, y esa entrevista que sale publicada fue en Petrópolis en 2009 en Brasil. Entonces es un autor que he leído y conozco. Y bueno, yo creo aquí que hay dos cosas importantes. Yo respeto la opinión de Boff, aunque no la comparto, pero yo quiero entenderlo en las palabras de Boff en un contexto en el que la derecha a nivel mundial se envalentonó con la victoria de Trump, ¿no? Es decir, aquí se hablaba del ciclo progresista, ¿no? Que mal o bien, más allá de las críticas que se puedan hacer, sí, la reproducción de la lógica extractivista en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, pero de alguna u otra forma fue un ciclo progresista mientras Europa se encerraba como fortaleza neofascista y sigue encerrándose. América Latina era un espacio que lanzaba cierta esperanza a determinados sectores. El caso de Brasil, pues no olvidemos, por ejemplo, los dos mandatos de Lula, el tercero de Dilma, y luego el impeachment, ¿no? del Partido de los Trabajadores, ¿no? Que más o menos, si ustedes quieren, creó programas, sí, asistencialistas, pero que sacaron de la pobreza a millones de personas. No se puede soslayar el proyecto Niña Casa, Niña Vida, ¿no? Mi Casa, Mi Vida, que creó Lula. Las famosas becas, ¿no? La Bolsa Familia y becas de estudios, ¿no? Que bueno, que sí, evidentemente, estudiantes de Brasil que jamás hubieran podido ir al extranjero, Estados Unidos, Asia, Europa, pudieron ir con esos gobiernos. Estoy también pensando en las cuotas que él creó para las minorías marginalizadas, ¿no? Por la estructura racial que existe en ese país, ¿no? Entonces sí hubo ciertos cambios que evidentemente con el impeachment a Dilma Rousseff, ¿no? Y ya venía el golpe desde Honduras, ¿no? Yo creo que todo eso sí hizo que se envalentonara la derecha. Entonces incluso, bueno, recuerden que Boff estuvo hace un par de semanas, intentó ir a visitar, no, un poquito más de un mes, intentó ir a visitar a la cárcel a Lula y no le permitieron. Entonces yo creo que Boff, yo creo que él desde sus últimos años, viendo cómo la derecha se está envalentonando, cree que, bueno, que esta pequeña brisa, ¿no? Que entra con López Obrador puede ser benéfica. Bueno, es la lectura que él hace, respetable. Yo no coincidiría. Para mí lo que se dio, evidentemente, bueno, tampoco hay que soslayar, ¿no? Pues 30 millones de votos, a mí me parece que fue más uno. Yo lo leo más como que la gente, la ciudadanía, estaba harta de los excesos, estaba cansada de esa impunidad de las élites, ¿no? Y que fue más un no que realmente un dejo de esperanza. Lo digo porque hay que ver tan solo los últimos, bueno, dicen los teólogos, los signos de los tiempos. O sea, hay que ver quién es el gabinete que nos presentó. Todavía no toma digamos, la banda presidencial, claro. Y ya tenemos a Romo, ¿no? A Moctezuma, ¿no? A la gente que ha destruido que ha destruido este país y que se ha beneficiado incluso con la vorágine de violencia. Entonces yo siento que yo lo veo así, un gatopardismo. Evidentemente podrán coincidir o no coincidir con mi opinión. Sí, por supuesto, ahí son dos posiciones. Ahora, hablabas de muchas cosas, hablabas de la impunidad. La impunidad no nada más está arriba, la impunidad también está abajo. La impunidad también es un recurso de los oprimidos. Justamente en el marco que tú estás trabajando en este texto. Y ayer en Puebla, ya lo conversamos en otras opiniones, vimos escenas no solo surrealistas, escenas atroces, Nacatlán de Osorio. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el signo de los tiempos?
con la impunidad de los oprimidos. 24 horas después no tenemos detenidos. Y no es un hecho aislado. Tenemos nada más en Puebla 8 o 10 escenas en lo que va de este 2018. Yo creo que sería bueno, porque nos va a ver mucha gente en América Latina, que dijeras qué pasó en Acatlán de Osorio. ¿Qué pasó en Acatlán de Osorio? Pues muy sencillo. Toman a 2 personas que los confundieron con robachicos y terminan quemándolas, absolutamente quemándolas, en vivo, en directo. Y la escena más atroz no me pareció que las hayan quemado. La escena más atroz me pareció que aplauden cuando están ardiendo y con los teléfonos celulares para que haya un testigo, para que haya un testimonio de hasta dónde llegó la gente. Los habían detenido en la presidencia municipal, la gente lo sacó y entonces la turda, sin ningún tipo de proceso, sin ningún tipo de prueba, sin ningún nada, hizo justicia por propia mano, que eso no es justicia, es una barbarie, quizá la barbarie de los oprimidos. Algo que me pareció muy interesante es en los estudios de la teoría crítica, Horkheimer, Adorno, Krakauer, Benjamin Bloch, es que, bueno, evidentemente ellos, apoyados en los trabajos del gigante decimonónico Marx, querían entender cómo funcionaba la lógica capitalista. Es decir, que la destrucción de los judíos, la Shoah, no era una desviación de la lógica moderna, sino al contrario, es su expresión misma. Perfecto. Eso es la modernidad, y evidentemente fomentada por la lógica del capital. Eso me parece que es fundamental en la teoría crítica. Y el otro aspecto es, que les llamó mucho la atención, es ¿qué hace que las masas, o sea, qué hace que el obrero consolide una lógica que lo destruye? Porque al final el capital está destruyendo, está cosificando al obrero. Pero ¿qué hace que el capital, cuál es el encanto del capital para que la gente, ¿no? Continúe, dice Benjamin, ¿no? En ese continuo, ¿no? Siga repitiendo siga yendo como mecánico, debe, o sea, como mecánicamente haga las mismas labores. Tiene que ser algo más que la cuestión económica, tiene que haber ahí algo cultural, algo hasta psicótico, ¿no? Tiene que haber algo ahí en la psique de los sujetos, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece interesante. Ahora, yo lo leería aquí en el caso mexicano, ¿no? La violencia, porque evidentemente la violencia beneficia a sectores económicos, como los que se dedican a la seguridad privada, y si ustedes quieren dar nombres, pues está el Grupo México, Tlacomulco, el mismo Carlos Slim. ¿Quién tiene dinero metido en las concesiones mineras? Carlos Slim, el hombre más rico de este país y de América Latina. Bueno, entonces yo podría entender que Carlos Slim, que el Grupo México, Tlacomulco, tienen un interés porque este infierno siga así, ¿no? Por seguirle echando aceite, porque el huachicol beneficia, bueno, tan solo hablemos del exgobernador de este estado, ¿no? Moreno Valle, ¿no? O sea, evidentemente los beneficia. Pero ¿qué pasa para que en el fondo esa misma lógica, ¿no? Ese encanto de las masas, ¿no? Porque esto continúe igual, ¿no? O sea, yo puedo entender, por ejemplo, que pues sí, de que el Tratado de Libre Comercio destrozó el campo, ¿no? Toda la migración que ha provocado el Tratado de Libre Comercio, para enviarles más mano de obra barata allá, o dejarles 2 caminos, la migración o el sicariato, ¿no? Pero ¿qué puede orillar a que un joven de 14, 13 años ya sea halconcito son los que ¿no? Dan el pitazo, los que ¿no? revisan para... Claro, y que realmente tampoco es que se conviertan millonarios, debe de estar ganando un halconcito $300 al mes, más o menos, o los famosos huachicoleros, es decir, estas personas que van y hacen los hoyos, ¿no? Para poder sacar el biocombustible, ponen en peligro su vida. ¿Por cuánto? $400, $600 al mes. Es decir, debe de haber ahí una cuestión no solo económica, sino más allá, por ejemplo. Y bueno, tú mencionas el caso de Acatlán, los linchamientos, que no es algo nuevo, debe de ser como de 2 años para acá el octavo. De 3 años para acá. De 3 años para acá el octavo, 9º linchamiento. De hecho, de los 3 años para acá hacemos una cuenta de 30. Mira, imagínate, yo me quedé hasta, bueno, los que seguí, yo recuerdo hace 2 años que hubo otro, que fue... Los encuestadores, seguramente sí, te llegó no, fue el de los encuestadores, también leí, pero uno que hasta le llamaron que estaba vestido con la playera de Superman, y se toma en Ajiapan, algo así, ¿no? Que hasta se toma una foto, ¿no? Es decir, en este libro que mencionaste, El Camino de las Fieras, una de mis colegas españolas, Laura González, aborda la cuestión de cómo ya nos ponen lo brutal. O sea, nos obligan a ver las escenas brutales, lo más abyecto, para que nos acostumbremos, ¿no? Es decir,
hay otra antropóloga que se llama Rita Segato, que habla de una pedagogía de la crueldad. Nos están enseñando a que la crueldad, a que se banalice la muerte, ¿no? Y me parece que esto evidentemente tiene que ver con la constitución de América Latina como un espacio donde somos el no ser. Bueno, claro, hay el ser y el no ser. Evidentemente el ser pues, estaría en las zonas de Carlos Slim, en las zonas cerradas, pero básicamente los que están poniendo los muertos en el huachicol, sí, y los que están disparando son los hijos del pueblo, ¿no? Es, o sea, entonces, el pueblo el que se está matando. La misma línea, estas escenas de linchamiento que estamos viendo en el caso poblano, y no solo en Puebla, pero ahorita estamos con este caso, ¿es la continuidad de la modernidad misma o la venganza de los oprimidos? Yo lo leería más como la modernidad, como la lógica de la modernidad. Y decía Benjamin, la catástrofe no es a donde vamos, sino dejar las cosas como están. Es decir, dejar que el ritmo continúe. Yo no leería en esos linchamientos yo no lo vería como una rebelión de las víctimas. Yo lo vería más como una fascinación de la masa porque esto siga igual, ¿no? Yo leería más la rebelión de la víctima en las comunidades autónomas zapatistas, en el caso de Cherán, ¿no? Hasta te hablaría de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006, aplastada como se aplastó la Comuna de París, ¿no? Con ejército. Yo te hablaría de la rebelión de las víctimas, la famosa huelga de la UNAM, que fue una de las huelgas estudiantiles más largas 99. que ha habido. Sí, el año próximo cumplimos 10 años, ¿no? De esa huelga que paró el proceso de neoliberalización, ¿no? De la educación media y superior. Entonces yo creo que la rebelión de la víctima está ahí. La rebelión de la víctima está en la huelga, la rebelión de la víctima está en la sociedad, en la comunidad, en la ciudad. En el principio de organización. De organización, para decir, no queremos seguir parte y ser comparsa de esto, ¿no? Queremos otro orden social, queremos un nuevo pacto que no sea ni gatopardismo de arriba, pero que tampoco sea obnubilación de la masa por la muerte. Eso es lo que queremos y la pregunta es que si este país lo puede conseguir. Aquí están tus libros, está la voz de los libros, Religión sin redención de Luis Martínez Andrade, Contradicciones sociales y sueños despiertos en América Latina. Y poco a poco, en este pequeño recorrido de voces, pues también hicimos un recorrido, aunque sea rápido y sucinto por tu obra. Luis, en verdad muchísimas gracias por haber sido el padrino de estas entrevistas, y cuando regreses en julio seguiremos platicando ya de esta maravilla, Ecología y Liberación, pero ya debidamente traducido a la lengua de Cervantes. Esperemos, y bueno, les agradezco, Enrique, por la invitación. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Esta es su casa. Doctor.